Mira, Luis, y al final, ¿qué pasó con tus dos chicas del Facebook? Ya no me contaste en qué terminó esa historia. Se lo he clavado, hombre. Yo pensé que ya se te había olvidado eso. No, fíjate que yo como amiga te quiero aconsejar nada más. Para mí que lo que tenés que hacer es que con la pareja con la que estés siempre tenés que protegerte. Pues sí, pero es que a veces uno no anda el gorro frígido, preservativo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en esos casos? No, no se valen los pretextos. Aquí hay una unidad de salud cerca y yo te voy a llevar donde te pueden dar un preservativo. ¿Aquí cerquita? Aquí cerquita. Vamos pues. Vamos. Hablemos de vida, de esperanza, ya no más discriminación. Todos somos iguales. Hay conciencia, respeto y aceptación. Háblame de vida, pero infórmate. Conoce primero. La respuesta queda viva. Sos vos, sos vos, sos vos, sos vos. Hablemos de vida. Vaya, mira, hijo, aquí es. Unidad Comunitaria de Salud Familiar Comasagua. Así es. Véngase. Hola, buenos días, Roxana, ¿cómo está? Mucho gusto. Igual, Con aquí le permiso, traigo a mi buenos compañero, mire, para que me lo corrija el muchacho. Mucho gusto, Roxana, por estar bien. A pedirle preservativo viene él, Pues está bien, ¿verdad? Pues como lo que veo, ¿verdad? Usted ya ha usado preservativo y me alegra pues de que esté viniendo constantemente a traer su preservativo. Ya ves. Como siempre la orientación que se le da, ¿verdad? Acuérdese que lo que previenen los preservativos son las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo lo que es el VIH-Sida, ¿verdad? Que es lo que estamos evitando ahorita en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, pues en todo, ¿verdad? Así que me alegro y lo felicito nuevamente, ¿verdad? Por estar pendiente de su preservativo, ¿verdad? Muchas gracias. Así que hoy se lo voy a entregar y pues, como siempre, en una semana o un mes lo esperamos nuevamente. Ay, yo voy a tomar. ¿Cuántos me da aquí? Ay, con unos 30 para Bueno. Así que cuídenla porque le vamos a estar nuevamente. Pues nos Muchas esperamos gracias. nuevamente, Muchas ¿verdad? gracias. Mucho gusto. Gracias. Que le Gracias, vaya que bien. tenga buen día. Gracias. Ajá. ¿Satisfecho? Ja, satisfecho, lo que me hace pasar siempre. Agradecer, fíjate. Ey, mira, ya viste, ya es el día de la prueba. Ya estamos en junio, qué rápido. Sí, ey, ¿qué es esto? ¿Vos sabes qué es MSP? MSP no sabe. ¿Y por qué te interesa esto ahorita? Porque lo estoy viendo, compañero, cuénteme, yo no Menos sé. mal que me tenés a mí como tu compañero, si no, ¿qué fuera? Pues, imagínate. No, mentira. Qué bárbara sos. No, mira, el MSP significa Mecanismo Coordinador de País. ¿Y querés saber para qué funciona o cómo, qué es lo que hace, qué administra? Pues fíjate que Hace 10 años, hablar del VIH en el país era sinónimo de muerte. Muchas personas e instituciones se organizaron para cambiar esa realidad y mejorar la salud de la población. Pero también hubieron héroes anónimos. 10 años después, volvemos a escuchar las voces de aquellos hombres y mujeres que fueron parte de los inicios de la respuesta al VIH en el país. Algunos hicieron su trabajo en las calles, luchando por el futuro y buscando el bienestar de las personas con VIH. Otros desde la parte gubernamental. Ellos y ellas son los fundadores del Mecanismo Coordinador de País, una institución que, aunque nunca estuvo en las primeras planas de los periódicos, fue uno de los principales protagonistas de la respuesta al VIH y la tuberculosis en la nación. A finales de los años 90, la epidemia del VIH estaba creciendo en todo el mundo. El Salvador no era la excepción. Las naciones desarrolladas se percataron de esa realidad. La epidemia que tenía mayor impacto en el continente africano estaba propagándose rápidamente por el Caribe, América Latina y Centroamérica. Bajo este preocupante escenario, las potencias europeas y de Norteamérica anunciaron la creación de una institución captadora de fondos internacionales, la cual se llamó Fondo Mundial. Este organismo canalizaría la ayuda económica de las grandes potencias a los países en vías de desarrollo.
Se iba a crear un fondo mundial para apoyar 3 enfermedades, el VIH, tuberculosis y malaria, y que El Salvador podía proponer a través de una propuesta. El Salvador en aquel entonces tenía grandes necesidades para frenar el avance de la epidemia y apoyar a las personas afectadas por el virus. Teníamos en aquel entonces una urgente necesidad por cubrir lo que era el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? O sea, era una necesidad que se estaba detectando pues, en ese entonces había que invertir fondos en esa parte. Ahora, la clave también era poder justificar y gestionar fondos para la parte preventiva, o sea, simultáneamente. Pero obtener el financiamiento era mucho más difícil de lo pensado. El Fondo Mundial puso lineamientos muy estrictos, entre ellos crear un organismo independiente y colegiado que dirigiera todos los procesos relacionados a la administración de los fondos internacionales. Por ello, un grupo de personas provenientes de la sociedad civil y el gobierno sientan las bases para fundar el Comité Coordinador de País, que más tarde se llamaría Mecanismo Coordinador de País. Ir montando la estructura mínima de lo que se llamó el Comité Coordinador de El Salvador, cuando el Fondo Global estaba construyendo todos los procesos, los procedimientos para poder, como país, poder accesar a fondos. Aunque ya se contaba con la institución colegiada, eso no significaba que El Salvador podría acceder a los fondos. El trabajo apenas comenzaba. La primera propuesta para acceder al financiamiento fue enviada en el año 2003. Las expectativas eran grandes. Pero el Fondo Mundial le hizo muchas observaciones a la primera propuesta. Que cuando nosotros tenemos los primeros contactos con sus representantes que vinieron a El Salvador, fueron bien claros, que para poder tener una propuesta ganadora tenía que tener una presencia activa y propositiva en los organismos de toma de decisiones, que en aquel entonces se llamaba CCE, las personas con la enfermedad y personas provenientes de las ONGs, de la sociedad civil, que estuvieran involucradas con procesos de organización y participación social. El sector religioso estaba excluido del MSP a pesar de que había comenzado, digamos, sus labores ahí por el año 2002, 2003. Entonces, por exigencia del Fondo Mundial, se convocó a las diferentes organizaciones basadas en la fe a incorporarse al MSP. El Fondo Mundial fue claro en decir que sin la unión de los sectores civiles y gubernamentales sería difícil acceder al financiamiento. Las palabras diálogo y participación social comienzan a tener eco en una realidad que durante mucho tiempo estuvo marcada por los enfrentamientos. El activismo es una de las formas en que la sociedad civil ha retomado su papel. La lucha, el trabajo, la reivindicación de nuestros compromisos con la población que representamos, pero la participación dentro del mecanismo de coordinación de país es el producto del convencimiento de que no pueden haber respuestas aisladas. La única forma de responder a la epidemia es respondiendo de forma conjunta, con una sola autoridad, un solo plan estratégico y un plan de monitoreo y evaluación. Trabajar con la sociedad civil en el mundo ha sido complicado para algunos funcionarios públicos. Pero en la realidad salvadoreña, el tema del VIH-Sida es un paradigma que cambió los conceptos antagónicos a relaciones bilaterales de fuerza y diálogo. Si El Salvador quería acceder a los fondos, era necesario que ambas partes trabajaran mano a mano en las propuestas. Vimos que la cosa era así de sencilla y nos dimos cuenta a través de la doctora Elizabeth Rodríguez, que en ese entonces era la punto focal de ONUCIDA en las oficinas de OPS, y nos dimos cuenta que el proyecto Fondo Mundial era algo mucho más grande, que prometía al país muchas más cosas, que todo determinaba que nos pusiéramos de acuerdo en tener una sola respuesta. Luego de varias reuniones entre representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, se terminó de trabajar la primera propuesta, un documento muy extenso firmado por 16 personas. Era hora de comenzar a cruzar los dedos. En 2003,
El Salvador gana la segunda ronda del Fondo Mundial. Con esto, cerca de 30 millones de dólares podrían ser usados para responder a la epidemia del VIH y a la tuberculosis en El Salvador. Lo importante de eso era de hacer un plan de trabajo que nos permitiera orientar y a la vez dejar en un mismo rumbo los intereses de todas las instituciones, los intereses del gobierno, los intereses de la sociedad civil, ¿verdad? Y de las personas que están sufriendo las enfermedades. Entonces creo que fue un ejercicio muy democrático y de mucho consenso, ¿verdad? La realidad era prometedora. El país contaba con un organismo colegiado a cargo de gestionar y canalizar las subvenciones económicas del Fondo Mundial. Y ahora se contaba con 30 millones de dólares para invertir en diversas áreas prioritarias de la respuesta al VIH y tuberculosis. Garantizar la transparencia de la gestión de los fondos sería un reto muy importante para el MSP. Aquí comenzó el trabajo más duro. ¿Sabes cuándo es el Día Nacional de la Prueba del VIH? La respuesta al regresar. El Día Nacional de la Prueba del VIH se realizará el próximo 29 de junio. Bueno, y eso es todo lo que te puedo contar del MSP, pero ya me dio hambre con toda esta habladera, fíjate. ¿Vos con hambre? Pues sí. ¿Cuándo no, muchacho? Vaya, mira, para que veas que soy buena gente, Ajá. te voy a invitar a comer algo. Me Pero a parece. cambio, vos me vas a solventar ciertas dudas que todavía tengo sobre el MSP. Veamos. Por ejemplo, ¿será que existe transparencia a la hora de asignar los fondos o el manejo de los fondos internacionales? ¿O cómo hacen para asignar los proyectos? Ok, me parece el trato, pero tengo sed también, así que quiero una bebida. Es que con vos sale caro salir, muchacho. Obvio. Ponerse de acuerdo para invertir casi 30 millones de dólares era de por sí una cuestión problemática, pero transparentar todos los procesos en cualquier gestión es naturalmente difícil. Para garantizarlo, el MSP estableció a 2 grandes receptores de los fondos, quienes a través de sus unidades administrativas y bajo la supervisión estricta del MSP serían los encargados de invertir y ejecutar las subvenciones económicas dadas por el Fondo Mundial. En este caso, El Salvador es un modelo muy importante en América Latina. El mismo Fondo Mundial reconoce que el mecanismo de coordinación de país es un ejemplo ante la gestión internacional, porque tenemos 2 administradores, uno que es el Ministerio de Salud a través de una unidad ejecutora y al PNUD con otra unidad ejecutora que tienen componentes distintos, en algunos momentos componentes compartidos, pero el rol del MSP únicamente es la gestión. Velar porque el cumplimiento se dé en la forma y en el momento establecido en el contrato y escoger es proponer a nuestro recipiente principal, porque quien lo escoge es el Fondo Mundial. Esta iniciativa, junto al rol contralor de la sociedad civil, hizo que el MSP fuera garante de transparencia, un elemento muy importante en la gestión pública. Siempre insistimos como sociedad civil. Yo recuerdo que en ese entonces, como representante de Prevencida, un grupo de ONGs que trabajamos con proyectos alrededor del VIH-Sida, le insistíamos al representante del gobierno, que después fue el doctor Serpas, ¿verdad? Le insistíamos mucho en la transparencia. Teníamos en aquel entonces entre sociedad civil y la parte gubernamental muchos roces, muchos choques que poco a poco se fueron eliminando, ¿verdad? Poco a poco lo fuimos haciendo a un lado en la medida en que se fueron sentando las bases. Los frutos del trabajo de todos los sectores comenzaron a dar resultados. Uno de ellos fue la política de conflicto de interés para mejorar el acceso a la información del manejo de fondos. Dado de que hay administración de fondos, el MSP no maneja la plata, pero sí gestiona, ¿verdad? Y se sabía cuánto era lo que había para cada uno de los rubros. Entonces, esa información podía prestarse, ¿verdad?, a que los que estaban adentro pudieran hacer uso de esa información para beneficio propio. Entonces se trabajó en el conflicto, en la política de conflicto de interés.
Debido a la profesionalización del MSP, a la transparencia en el manejo de los fondos y a la importancia de la participación de todos los sectores en la toma de decisiones, el país se hace acreedor de otro financiamiento del Fondo Mundial en el año 2007. Luego, en 2009, la buena continuidad de la gestión hizo que el país fuera acreedor de otra cantidad de recursos, específicamente para combatir la tuberculosis. La Ronda 9 fue muestra del buen trabajo realizado por este organismo colegiado. El MSP había fortalecido su estructura en todos los niveles. El actual MSP ha pasado por todo un proceso de transformación, ha pasado por un proceso de fortalecimiento institucional de aquel grupo pequeño en el cual estaban representadas 3-4 instituciones. Hoy el MSP actual tiene representación de todos los sectores y todos los actores que pone de condición el Fondo Global para poder accesar a una propuesta. Habíamos tenido pues una gestión muy exitosa, diría yo, con humildad, pero sí es una... Creo que eso fue lo que hizo la diferencia del MSP. Pues los logros han sido más significativos, ha habido las rondas, prácticamente todas han sido ganadas. Para el MSP y el Fondo Mundial ahora era importante medir los resultados, saber el impacto de la inversión ejecutada que ya rondaba los $50 millones. Era una cuestión puramente analógica. Se preparó el campo, se obtuvieron las semillas y luego se sembraron. Ahora era el momento de traer los frutos. Hemos ampliado cobertura en los 18 hospitales a nivel nacional, hemos equipado laboratorios a nivel nacional. El Salvador innovó a través de las unidades móviles de laboratorio una estrategia de ampliación de cobertura. El MSP también fue pionero en contratar a personas con VIH para puestos importantes, como es el caso de los promotores de salud, quienes buscan nuevos casos de VIH en zonas topográficamente retiradas. Además, educan a las pequeñas comunidades sobre la importancia de prevenir el VIH. El éxito de la presidencia o el éxito del mecanismo en sí únicamente se lo debemos al compromiso, el compromiso que tienen todos los equipos, ¿verdad? Todos los sectores del MSP, pero también las unidades ejecutoras, el personal de salud, la misma sociedad civil en la ejecución de los recursos. Mantener y continuar el trabajo realizado es ahora el objetivo principal del MSP. Pero el mundo está en crisis y muchos de los países donantes están retirando y disminuyendo su apoyo. La epidemia en América Latina se logró frenar. Pero esa no es la misma realidad en África, una región prioritaria. Por ello, el Fondo Mundial anunció el año pasado un recorte financiero a los países de la región del Caribe, América Latina y Centroamérica. ¿Este es el fin del apoyo financiero para El Salvador? ¿Habrá autosostenibilidad en la respuesta nacional al VIH? ¿Sabes dónde realizarte la prueba del VIH? La respuesta al regresar. La prueba del VIH puedes realizártela en cualquier establecimiento del sistema público de salud. Es confidencial y gratuita. Qué buenas están esas papitas. Gracias por la invitación. Invitación obligada, quiero decir, obligada. No sea exagerado. Fíjate. No, pero mira, la verdad es que te tengo una última pregunta. ¿Qué? ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta. Bueno, y cara de que me he visto de enciclopedia, de documento, de libro. Mejor meterte al Google en internet y resolver tus dudas. ¿Y para qué voy a meterme a internet y a gastar en un ciber si ni fondos tengo ahorita? Y hablando precisamente de los fondos, sobre eso es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo hará el MSP para financiar los proyectos si un montón de países están en crisis? Buena pregunta. El VIH poco a poco comienza a frenarse en América Latina. Esto ha hecho que el Fondo Mundial vea como prioridad a los países de África. Por otro lado, la crisis económica global ha hecho que el Fondo Mundial reduzca significativamente los fondos. Pero el MSP conoce esta realidad. Desde un inicio nos dijeron que este fondo era un fondo que, así como nacía, iba a morir, porque este fondo depende de la cooperación de los países más ricos y del 2000 al 2012 han surgido otras necesidades que han puesto como en preocupación a la comunidad internacional.
Quedarse con los brazos cruzados no es una opción para el MSP. Por ello, actualmente se están pensando en soluciones que puedan garantizar a largo plazo una sostenibilidad en la respuesta nacional al VIH y de esta forma seguir consolidando más logros. Recordar que el Fondo Mundial tenía una crisis muy profunda desde el punto de vista financiero, y es necesario identificar otras fuentes más frescas de financiamiento. Ahí hay que voltear a ver hacia Europa. La Comunidad Europea no son fondos tan grandes como los que maneja el Fondo Mundial, pero sí son iniciativas muy importantes a las que el país debería estar prestándole atención. Pero los actores claves en los esfuerzos están conscientes que el asistencialismo no es para siempre y que tarde o temprano El Salvador tiene que garantizar su autosostenibilidad en la respuesta al VIH y a la tuberculosis. El Fondo Mundial representa para el país un 40% y que en alguna medida el gobierno ha ido asumiendo. Entonces, como que realmente no sería como de preocupación porque son fondos que se van, ¿verdad? Pero también sentirnos como satisfechas que el gobierno en alguna medida tiene que asumir. Hemos funcionado sin financiamiento del Fondo Mundial en el MSP. Y otra anécdota, ¿verdad? Cuando no teníamos para las reuniones ni para refrigerios, hubo un miembro muy querido en el MSP que llevó unas cajas de guineo, ¿verdad? Entonces eso era el refrigerio, comer guineos manzanos en las reuniones, pero no suspendimos nunca nuestras reuniones porque no hubiera un café o algo. Lo que priva en el MSP es esa voluntad y ese compromiso, ¿verdad?, de cada uno de los sectores por aportar a la respuesta nacional. No obstante, los sectores coinciden en que a pesar de haber logrado solidez en diversas áreas de la epidemia, sería muy arriesgado hablar de autosostenibilidad. Por ello, el MSP actualmente busca nuevos recursos que permitan generar continuidad y fortalecimiento en la respuesta. En El Salvador podemos creer de que la respuesta es sostenible, ¿verdad? Que en el comportamiento de la misma epidemia eso nos pone en riesgo la sostenibilidad, pero creo que en este momento el mecanismo está buscando las estrategias más cercanas a la realidad para poder accesar a nuevos recursos con diferentes niveles de cooperación. Pero el panorama no es desalentador. Recientemente, la ministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez, y la jefa del Programa Nacional de VIH, doctora Ana Isabel Nieto, se reunieron con los representantes del Fondo Mundial para pedirles que no se castigue a El Salvador con un recorte de fondos. La respuesta que encontraron fue positiva. El Fondo Mundial se comprometió con El Salvador a recortar únicamente el 15% de los fondos, lo cual es algo alentador para la nación salvadoreña. Además, poco a poco algunos países que se habían retirado del Fondo Mundial están volviendo a canalizar su ayuda, lo cual podría crear probabilidades que el recorte únicamente sea del 10% o menor. En pocas palabras, el país tiene fondos seguros hasta el año 2015 y la actual presidencia del MSP junto al Ministerio de Salud están gestionando financiamiento para mantener asegurada la respuesta en las próximas décadas. 10 años de aciertos vislumbran un futuro con nuevos retos. En El Salvador todavía no se puede afirmar que la misión está cumplida. El mecanismo coordinador de país está consciente que el camino no será fácil. Un héroe anónimo aparece a la escena y demuestra día con día que el diálogo, la transparencia y las ganas de trabajar son las claves para llegar al éxito. Creo que lo menos que puedo hacer, compañero, es agradecerte que me hayas aclarado el montón de dudas que tenía sobre el MSP. Ya veo que vos sabes un montón sobre eso. No, la gracia se la doy yo y también mi pancita por haberla alimentado. No, pero no creas que hasta ahí te vas a quedar. Para la próxima te toca a vos invitarme a mí a algo. ¿Cómo? ¿No escuchaste? No, ¿Vos me vas a que invitar pasó a la comer moto. algo a mí? ¿Qué? Espérame, que pase la moto.